boa noite, Romang, Deus bendicionar você cada boa noite, nós stay back, não tem que ir lá para nós stay, que nana, junto com minha irmã Silvia e minha irmã Farah, coloco uma bendição para vossa vida, boa noite, palavra que nós também 13, tua palavra que nós 13 através do Espírito Santo e Deus também guia-nos, boa noite, para cada que escuta nós, te queda llenar e fortalecer a noite e saco para combater o tema de a noite que nós estamos trazendo adiante. Amém? Amén. Irmã, ¿sí vas a comenzar por mí? Hermana, ¿tú comienzas por mí? Bueno, claro. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Esperando que el programa sea de gran bendición y el agrado de todos ustedes. En el nombre de Jesús. Esta noche tenemos la oportunidad de hablar sobre la soledad, cómo combatir la soledad. Bueno, claro. Muy buenas noches tengan todos ustedes, Dios les bendiga, esperando que el programa sea de gran bendición y el agrado de todos ustedes, en el nombre de Jesús. Ay, no, esta noche tenemos la oportunidad de hablar sobre... Tengo todo ahí. Dice que no hay espacio suficiente. ¿Qué tal? ¿Me voy? Sí. Okay. Hebreo 13:5-8. Meneer Roman Farveda no sabe de soledad, amén. Amén. Hebreo 13:5-6 está escrito así, ¿no? Laga vosso carácter está libre de amor para placa y sea contento con lo que vos tiene. Pastor, en mes avisa nunca lo mino abandonar y nunca lo mino lagabo desaparar. Así que nos trata celestial te avisanos que nunca te abandonarnos, nunca te laganos. Que mendi, si el Señor te avisanos así, manera palabra dice, o nos absete de nuestro corazón, Espíritu Santo vive de nos, Espíritu Santo es consolador, está consolándonos, que mendi nos no tiene más de sentir soledad. Amén. Pastor, está junto con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está de nos tiene paz, nos tiene gozo. Amén. Haciendo con nuestra vida cultura, confianza, Señor, te ayúdame. Lo que no tengo miedo que corrende por así. Así me. Que me indica, esta verdad que nos no me esté de preocupar, de sentir soledad. Manera, por ejemplo, me tenho boa amistad com minha tanta. Ok? Eu tenho vários tempos. E não para comer, que me dor com tur hora me tá com me tá sentindo soledad, triste, pero a palavra de Deus nos não tem mais de sentir esse, mas o Senhor Jesus sempre está conosco. E se ela avisa de Hebreus 13:5, a palavra está assim e está cumprir com sua palavra. Este é nosso consolador. Amém, para? Amén. Bueno, aquí dice en Génesis 2:18, si el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y en Salmo 68, 5 y 6, Padre de los huérfanos y defensor de la viuda, es Dios. En su santa morada, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos y propiedad, solo los rebeldes habitan en una tierra seca.
Todos nos sentimos en algún momento solos. No importa si somos jóvenes, ancianos, casados, solteros o hombres o mujeres, durante el transcurso de nuestra vida. Surgen momentos en los que no parece como si estuviéramos completamente solos, a pesar de estar rodeado de gente. Sin embargo, si amas a Jesús y lo has aceptado como tu Señor y Salvador, puedes estar seguro de que nunca estarás solo. Dios siempre estará contigo en medio de cualquier circunstancia y situación. No lo dude. Lo que quiere decir es que nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros en cualquier situación, sea en la tristeza, sea en la alegría. Nuestro Padre nunca nos deja solos. Entonces no debemos nunca de pensar que Él no está con nosotros, que Él no nos mira, que Él no nos escucha. Él siempre está con nosotros, cuidándonos, cubriéndonos, ayudándonos, dándonos la sabiduría que nosotros necesitamos, porque Él es nuestro Padre. Entonces, por eso la palabra dice, es un versículo que yo lo digo mucho, que ven, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos clamar a nuestro Padre Celestial, porque Él siempre Él nos ayuda, de una manera o de otra, pero nosotros caemos y Él nos levanta. Amén. Amén. Aqui na Salmo 23:4 tabisa, mas que me passa den eclof de mais escuro, me tem medo de nada. Abotei cubo garrote e bastão, tanan tami amparo. Amén. Que me aunque nossa passa den valle de mais escuro, não só me se sente soledad, pois Deus está conosco. Él está con nosotros. Esta passa den valle aí conosco. E tem na final esta queda inan conosco. Sa ating momento nang berabo também se bisa de botar acostumbrar com tanta Sí. em papel cubo, pero tem hora depende com drug botar, tem hora Sí. para mister ta boso Sí. rato. Pero soledad é algo pouco fastidioso. Seguro. Esta roupa fastidioso, dado o momento de vira fastidioso, sobre botar maneira me só que 4 muralhas não como rende, Sí. pero porque há gente para compartilhar com ele, para pôr papel Sí. com ele. Amén. Pero si dado momento quando está em renda, começa a papo com nossa Tata Celestial. Correcto. Começa a orar, papo com o Senhor, está aqui. Senhor, traz tudo o qual botem de boco, com dado momento quando está é chance papo com o Senhor, é momento aí, tá bom. Com bota boço, papo com Deus. Você não te largava boço nunca. No. Des está como combater a soledade. É algo que botem que busca a presença de Deus. Como combater? Ok, bang din a palavra. Como seguir combater? Ok, busca para a igreja. Botem rumang ng rondibo. Compartir que rumang. Sali compartir com a família, não com botem com por compartir com não. Certa maneira não combater soledade. Começa a com nos trata celestial, é soledade aqui. Certa trece paz em coração. Esta trazer paz em boa alma, paz em boa espírito. Como não te vai sentir? Toca alabança. Quando uma alabança toca, começa a dança e quebra cadena, ora para a família, não pode com a soledade aqui, tá? Ok, não queda de 4 muralhas para dentro, sale. É pior. Pensei mesmo, sale. Bom, aunque não está toda hora salimento, bom, mas tem placa. Sali vai sinta canti lamang. Vai cana, aqui não assim linear park cana. Línea par. Cana na linear park. Porque naturaleza. Aha, bang sinta bandi lama of koy auto bang un rato bandi lighthouse patras, siya dinge duinen nang of pari bota bay koy antes se pura o kina antes bota koy Yamano to bay patras, siya bota bay turbandi e santo blanco nang of da dren pia. Harikok bay patras asina. Un rato bota queiro. Bota kita bota distrai bo Messi, bota aqui não tá passou culta cristiano que vem botar que quer de casa, não. Claro que no. Nós cinco sali um rato. Ok, bang com porta anche boso, pero vai cinema, vai com película, o também te ajudamos a combater a soledade. Pero primeiramente
promessa la data maneira para combater tá é palavra de Deus. Amén. Está en su presencia. Busca Amén. de Dios. Amén. Sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo porque uno puede ir, por ejemplo, donde una familia también, o donde un nieto, donde un sobrino. Bueno, en mi caso, tengo 11 nietos, tengo mucho a quien visitar. Claro. Tengo, creo que son como 20 sobrinos que no son de sangre. En Aruba nada más. Bueno, estoy bendecida por ese lado y agradecida de Dios. Me dicen tía y yo me siento tan contenta y tengo todos mis nietos, mis hijos y uno también puede ir, por ejemplo, por allá por el faro. No se sienta por allá, eso es muy bello. Porque solo baja. Mira, Aruba es un paraíso, Aruba es lindo. Vamos a aprovechar que estamos acá, pero lo primero que tiene que hacer para mí es buscar la presencia de Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios, Dios está contigo ahí y tú buscas la presencia primero y después que tú buscas la presencia de Dios escuchando alabanza, tú te sientes así bien y después que tú escuchas bien tu alabanza y lees tu Biblia, tú agarras y te preparas y das una salidita, ¿verdad? Y no te vas a aburrir si tiene una comadre, una vecina, para compartir. Eso es muy lindo, eso es muy importante. Bueno, aquí dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nos lo dice cada vez, en cada versículo, Él lo está diciendo, que está con nosotros, que nos ama, que nos quiere, que no nos va a dejar solos. Pero nosotros, hay un momento que nosotros nos turbamos, y al turbarnos, no sabemos qué hacer. Hay personas que se ponen a llorar. Y déjame decirle, hermana, que con esta pandemia, ahora es que hay soledad en mucha gente. Yo hablé con 3 personas sobre eso de soledad y me dijeron, wow, yo mismo me siento solo, yo me siento sola. Digo yo, bueno, pero eso tienen que buscarle la soledad, porque la soledad, yo le voy a decir ahorita todo lo que trae cantidad, hasta enfermedad. La soledad es peligrosísima. Y dice en Josué 1:9, no te lo he ordenado, yo sé fuerte y valiente, no temas ni te acobarde, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. O sea que donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. Solamente tienes que tener fe, porque si tú tienes fe, el Señor nos conoce desde antes de nosotros nacer. Entonces debemos tener fe. ¿Qué hacer? Leer a la Biblia. Y la Biblia te va a hablar, porque en la Biblia está escrito todo. En la Biblia. Y verá que te va a ir muy bien. Ahora le doy el paso a la hermana. Déjame ver. Mira que usa Salmo 33. Salmo 133 te avisa así, ¿no? Está bom, está dulce, de tá román y viva junto de unión. Esse zeta perfumar arriba cabeça que ta core passa barba, si barba de Aarón. Llega a tener crack de subsistir. Ta maneira serena de Hermón, que ta cai arriba cero de Sion. Pasó el Señor Amanda, que haya lo tin bendición. Vida para tu eternidad.
Amén. Amen. Amén. Aqui na outro ito bisa o que dos orat humano tá junto de mesma união. Amém. Que mendi Senhor te gusta, ora está junto. Sua palavra tá bisa assim. Se te bisa assim, nós temos que querer e me neva bisa vai este que humano compartir de palavra. Se você sentir triste, só você só vai llamar humano. What sabe ser humano vos aqui com? Me também para nós compartilhar a palavra de Deus. Me também para soltar necessário. Nós ora bota passar, bota inimigo bota pensar hópicos. Quando tá quadra, que palavra, se botar vai de palavra e ora bota e cambio, e paz, e gozo, que bota hanha, ora com bota nem palavra. E palavra tá dando um amor, bota sentido relax. Ora bota essa palavra, sentido com gozo, como e não que siga dessa palavra, para sobre Senhor mes, está papiando cubo e botei paz. Amén. Amén. Isaías 43:2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Wow. Estos versículos me hacen sentirme más fuerte con Dios todavía. La verdad que sí. Dice en Mateo 28:20, enseñándole a guardar todo lo que os es mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes qué alegría tan grande eso? Que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial está con nosotros, que nosotros no debemos de confiar, tenemos que confiar, creer. Él está con nosotros en todo momento, en todas las circunstancias, en todas las cosas que nos pasan, ¿verdad? Entonces Amén. dice en Hebreos 13:5-6, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Amén. ¿Tú te imaginas? Eso es Hebreos 13:5-6. Me encanta. O sea que cada vez te está diciendo lo mismo, te está diciendo lo mismo. O sea, tenemos que creer. ¿Sí o no? Sí. Amén. Aqui na meeting na Revelação 3:20, eu avisa, tende, mita para na porta e mita bate. Ora gente, tende mi stem e abre porta, me lo drenta cerca de e nós lo sinta come junto. Tremendo. Que precioso, Bonito. ¿no? Senhor tá parada, bate na porta. Abre porta. Escucha o sistema, abre porta. Saco tá eta chamando. Saco eta batendo na porta. E não botou aqui tá bisabo, não tá busou. Eta para na porta tá assim, nós tá assim tá come junto. O Senhor nos come para o Senhor também. Amém. Amém? Nós tá come, nós tá desayunar, nós tá à noite também. Ora bota braça para cozinha, bota querer que calma tá busou. Ora bota braça cozinha, bota braça. Senhor, abo me tá braça. Ora bota braça para cozinha, assim me tá Senhor, bota abraçando. Bota com duche, bota dormir noite. Claro, sim. Hopi bobo. Tremendo tá. Claro. Tomando. Amén. Vamos falar assim. Okay. Efesios 4:18. Entenebrido en su entendimiento, incluido de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay entre ellos, por la dureza de su corazón. Mateo 27:4-5, diciendo, he aquí entregado sangre inocente, pero ellos dijeron a nosotros que allá tú, y arrojando la pieza de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Ven acá.
Esto es poderoso. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Eso está en Salmo 27:10. Amén. Ando en Prometesalonicenses 5, 16, te dice, regocija siempre. Haz oración sin stop. Sea agradecido de turcos, para esa quita voluntad de Dios, para vosotros de Cristo Jesús. No pague Espíritu Santo, no desprecia profecía. Examinar turcos, tener duro na lo que está bom. Abstener de toda forma de maldad. Ahora con Dios de paz, mes, santificar vosotros completamente y con vuestro espíritu y alma, y culpa sea perseverar completo sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que me di aquí nada, este visa nos na Prometesalonicenses 5, 16 adelante, sea siempre contento. Sí. Estaba piando con nos visa nos, pasea siempre contento. Si esta visa nos, esa con nos por. O nos agradecer den turcos, den bom animal nos tengo que agradecer. Amén. Amén. Dicom, pasó aquí nada visa nos, pasó ahora oya, los adique mi papia, sea siempre contento, agradecer Dios para turcos. Amén. No pague Espíritu Santo. Amén. Que me di. Si nos quer, tan nos te son quer, quando se siente soledad. Pasó si nos me acercó a palabra de Dios, toca alabanza, vai donar papi correndo de Cristo Jesus, você sentir com paz. Pasó aqui na te pisa nos, regocijar sempre, hacer oração sin stop, ser agradecido, de turcos. Para sobre exacta voluntad de Dios. Señor, no quiero para no estar solo, de soledad, tristeza, sin pensar. Ay no, de cómo mi vida está así, de cómo net a mí, y porta mejor, de cómo mi casa está así conmigo. Ay no, mas vi se vamos a televisión y ya le pega sueño acaba. Me está triste, me está miso. No. Es palabra te visa bon claro que nada. Regocijar. Sea siempre contento. O sea, si você é palavra, pensa, não, porque está na tua televisão comigo, me só estou aqui. A mim que está aqui, nós estou aqui junto. Amém? Para sobre tua soledade, está nós, está trecer, nos mesmos. Para sobre nós temos senha, pensa positivo, papel positivo, está alegre. Pase o que pase, se você está aqui, uma situação que vizinha ao que vou casar, ao que vou neto, não está bom? Vai ter a palavra. Derecha é situação de viajar, vai abraçar, diz perdonar-me, que me di e ora bonota, dormir, ora solo baja, com rabia de meu coração, não. Só que na palavra diz, bom claro, pastor Roya, regocijar siempre, sea siempre contento. Amén. Dios nos acompaña a cumplir con nuestra misión. Mateo 28, 19 y 20 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y le aseguro que estaré con ustedes siempre. Qué lindo, ¿no? Hasta el fin del mundo. Los hijos de Dios tenemos el llamado de llevar su mensaje de amor y salvación a todas las naciones. Está donde esté, debe recordar que tiene una misión, hacer discípulos. Pero no temas, Dios ha prometido acompañarte. Ten valor, perseverancia, persevera. Mateo 28, 20. Él prometió, y le aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Lo repite. Eso está en Mateo 28, 19, 20 y
es 28:20. Ok. En mes de Tesalonicenses 5, 23, agua que Dios de paz mes santifica vos completamente y con espíritu y alma y culpa sea perseverar completo, sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está? Con paz, no soledad, con paz. Amén. Dios es Dios y paz. No me está en paz. Amén. Amén. Dios es Completamente Dios y con vuestro espíritu y alma y cuerpo sea perseverar completo, sin culpa en la venida de nuestro Señor. Que me dice, no soy triste, no me está gozoso, me da palabra de Dios. Fiel te son, que te llamaba, que me le llama, no, amén. Fiel está. Y él es aquí, sucede también, Romanan, hace oración para nos, saludar tú, Romanan, con un sunchi santo. Amén. Mita orando vos de juramento de nombre del Señor, para la carta aquí guarda la zapatura Romanan. ¿Qué te dice nos? Que él dice la carta que guarda, palabra que guarda la zapatura romana. Que nos tengo países que hay en la conosa y musan la palabra de Dios. Cuando también voy a paz, cuando apostamos a, cuando tengo hacer oración constantemente, no me siento en paz. Amén. Gracias a Dios, Señor Jesucristo, sea con vos. Que me dice, también se nos va a compartir palabra y carta, nos me se va a. Amén, Isnaira. Amén. A mí tingin na Salmo 27:10, tabi sa, si mi tata y mi mama mes abandonami, ta Señor lo tumami. Amén. Que men si bu mama e bu tata abandonar, hope viaja nos como maior na tahanha yu, or chiquito pegar para nos mere na que la mami los, ni pa bay baño, ni pa bay drumi, nada. Pero te llega cierto momento com esta experiência com mi dos yun grande, nada vai. Yun nada vai. Que men, bo mama ta muri, bo tata ta muri, tem gente com nang mama, com nang tata ta abandonan, no com nang ta muri, nang mama com nang tata ta abandonan, vai. Que men, laga na casa cuna, vai riba na de bichita se que ela no bin nunca mais back, vai riba na se que tanta um rato pé no bin nunca mais back. Lamentablemente. Nanta guardo abandonar, pero a palavra de bisa bucla. Se mi mama e mi tata abandonami, Dios me está tu mami. Que men, Dios no por existir soledad assim na fuerte. Você palavra te avisava. Seguro. Deus mesmo lo tomava. Ele disse, então não avisava se boiu, se boiu, se bo mama e botata do cerco bota roupa e pegar com não. Apanemo. Com trahabo e tercebo na mundo. Bo mama e botata abandonava, Deus mesmo lo tomava. Eta cubo. Amém. Que men nos no por visa que no tinha gente kumi of yung hina to worry kumi. Ele avisa. Basta te visa. Amém. Aunque botati bo mama, Amilo tu mama, amilo cubo. Que men está conosco. Sí. E nós não por sentir soledade assim. Essa passa conosco tudo. Sí. Quando no momento nos sentir soledade. Pero também se lo toma nós, está conosco. Amén. Está conosco como sea. En todos los versículos, imagínate que Deuteronomio 3:6. El Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Ahora le puedo decir, hermanas, que yo tengo un tiempo que mi hija se casó y he quedado sola. La soledad no es bonita, solamente tiene que entender y comprender que tenemos a Dios. Amén. Y si tenemos a Dios, lo buscamos a Él, no nos vamos a sentir solas. Y déjame decirte, sí, me he sentido, hay momentos, hay días que me he sentido, pero reacciono y hago lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo mejor que debemos hacer? Buscar la familia, buscar una amistad, pero lo primero que debe hacer, mira cuántos, si no es por esto, yo no consigo tanto versículo que habla de lo mismo. Dice, no te dejaré, no te desampararé. Mira, Filipenses 1:6. Estoy convencido de que esto es que comenzó tan buena obra,
usted irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea que esto es hasta el final, que nosotros, porque Él nunca nos va a dejar solos, siempre está ahí. Dice Isaías 43:19, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. ¿Entiendes? Entonces, ¿yo qué he hecho con mi soledad? Buscar la manera de sentirme bien. Sí. Yo canto, alabo, danzo, llamo a mis hijos, tenemos un grupo de amor, he hecho broma ahí, llamo a mi nuera, ajá, ¿qué están haciendo? Ah, bueno, comunicación, porque eso sí es de mí, que yo le he enseñado a mis hijos y a personas muy allegadas a mí, la mejor cosa es la comunicación. Amén. Porque cuando hay comunicación no hay problema. No. Por ejemplo, nosotros somos amistades, pero hay algo que yo dije que a ti no te gustó. ¿Qué es la mejor solución? Mira, no sé, no me siento cómoda con lo que tú dijiste. Tú te sientes mal, te dije algo. O sea, ahí se aclara la cosa. Eso tiene que ser con familia, mamá, papá, hijo y todo el mundo. Sí. Esposa. Sí, Sí. especialmente esposa y esposo. ¿Por qué? Porque son personas que se conocen, tienen el noviazgo, quizás no llegan a mucho tiempo sin conocerse y se casan. Uno piensa de una manera, otro piensa de otra, porque nosotros no somos iguales. Correcto. Entonces, bueno, la comunicación. Siempre yo le digo a la gente, la comunicación es importante, porque si hay comunicación, no hay problema. Bueno, pero la cosa es la soledad. La soledad es fea, no es bonita, pero solamente tú tienes que buscar acá. Cuando busca aquí, no va a tener ningún tipo de problema, porque Soledad aquí dice, tampoco. todo está aquí. Amén. ¿Ya? Amén. Ok. The last one? Sí. Sí. Tanten, bota na vida, nenhum gente não pode resistir contra vos. Lo mita cubo, mescos com mita bata com Moisés. Jamás lo milagabo, nem abandonava. Essa aqui está Josué Amén. 1:5. Amén. Aqui Amém. estamos bom claro. Jamás lo milagabo, nem abandonava. Que me dice la visa, así, ¿no? Me dice Salmo 121, que no estamos visitando a Josué, que nunca lo laganos. Ujú. Amén. Nunca lo y no se quiere, que le dice que lo no abandonanos, que él no abandonanos. Amén. 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 Gloria a Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Nos lleguen al final ¿Ha del llegado al programa. Sí. Cortico. Sí, nos se ve un pouco lá, pero nos así. Amén. No se cumple. Claro, nós temos que cumprir com o Senhor. Amén. E te espera que o humano não por aí, guardo edificar a noite, aunque cortico, pero que por aí É palavra de Deus. palavra não por aí da bolsa a noite. Amém. Pare testemunho chiquito, pero nós sei, nós está seguir e que por aí da bolsa para você seguir para adiante também. Vai notando o versículo não vai back din não. Sí. Para a situação apresentar, você sabe Kiko por sim. ¿Qué es soledad? Com soledade. Sim. Kiko sirve de conselho. Es soledad ta nos mes ta cree soledad. Para sobre si nos así emane, bota sienta pensa. No me casar ni ahora aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues siente triste. Pero vos, si vos estás activo, vos te demos Bible, lees poco palabra, vos no te sienta pensa nada. Si viene ya domingo, vos estás en la casa, un tina de así, van iglesia. So vos te quedas casa, ¿qué vos te quedas así? Después vos dices, ay no, me voy a iglesia. No, va a iglesia. Tan necesario nuestro encuentro con nuestro Estado Celestial. Pues una salma, gente dice, o que duche, esta hora hermana, bien juntos, es que nos bien juntos. En vez de no quedar casa, no le dice nos, para nos bien juntos. Amén. Es unción, es barba, es unción de barba, pero nos tengo que querer tú lo que dice de palabra. Amén. Amém. O irmão que irmã tem como consejo para que é soledade. Bueno, Irmão que passa de dia, que Sí. consejo o irmão tem? sí, yo pienso que la soledad, tú tienes que ir a la palabra de Dios.
Tienes que leer la Biblia y tienes que buscar la manera tú misma de sentirte no sola, porque hay muchas maneras. Puede ser, uno puede ir a la playa. ¿Cuántas veces yo no he ido a la playa sola? He ido, y siempre a mí me gustaba reunir mi familia, pero ahora la cosa cambió. Cada quien está ocupado, está trabajando, no puede ir conmigo. Entonces, si mis hijos están trabajando y los muchachos están en la escuela, yo quiero ir a la playa, entonces no voy a ir a la playa. No, yo voy a la playa, sí, me divierto, me miro, me baño, voy un rato. Claro que no es lo mismo cuando uno agarra la familia y va con los nietos y los hijos, no es igual, pero uno tiene que buscar su mejoría. Amén. Hay momentos en la soledad que tú quieres como llorar. En ese momento que tú quieres llorar, en ese momento que tú tienes que decirle, Señor, te necesito ahora, ayúdame, Señor. Quita este sentimiento de mí y dame la alegría y llena este vacío, porque solamente tú lo puedes llenar, Señor. Y Dios lo hace así, porque Dios es poderoso y Él nos ama mucho. Entonces yo lo que le digo es que traten de buscar una vecina, un amigo, una familia, ir a la playa, ir al cine. Aruba es bellísimo, el faro. El faro, tú vas allá y te vas a sentir, agarra tu carrito, te vas allá, te queda ahí 1 hora o 2, te vas a sentir bien, vas a comer helado ahí a Línea Park. Si quieres caminar, camina. Hay muchas maneras como combatir la soledad. Pero lo más importante, la Biblia y ir a la iglesia. Si tú no te congregas en una iglesia, porque en una iglesia tú consigues muchas amistades. Cuando vas a la iglesia te consigues con amistades y ahí hay más de 10, más de 20. Entonces, te vas a divertir. Amén. Es que hay muchas maneras como. O sea, yo pienso que solamente hay que pensar y no ponerse a llorar. Porque en ningún momento yo me acorralé cuando mi hija se casó, no. Yo dije, Señor, yo cuento contigo que tú me vas a ayudar, me va a quitar ese dolorcito que tengo por aquí, por mi corazón. Quítame eso, ayúdame y dame fuerza y fortaleza, sabiduría para yo echar para adelante, Señor. Y Señor, tú estás conmigo. Y yo tengo una vecina. La vecina dice, Señor, vamos para abajo, tú sabes, porque vivimos en la misma casa. Ella baja su escalera, Señor, tú bajas conmigo. Y cuando sube, Señor, tú vas a subir conmigo. Y todo cuando se va a trabajar. Entonces, yo la escuchaba a ella, antes de yo estar sola, y yo decía, pero, ¿sabe qué? Yo también lo hago. ¿Por qué? Porque sí, yo también lo hago. Señor, ella sola hablando, ¿no? El esposo no está ahí, el esposo se fue a trabajar. Señor, tú sabes que yo tengo que ir donde mi hermana. Entonces vamos a agarrar el carrito y nos vamos donde mi hermana. Bueno, Señor, bueno, vámonos. Así habla con Dios. Sí, ella así habla con Dios. O sea, busquemos a Dios en todo momento. Sí. Eso es lo que yo opino. Y Dios, mis hermanas, y que yo leí todo. Nunca nos va a desamparar, que Dios siempre está con nosotros. O sea, si nosotros tenemos seguridad, vamos a buscar la seguridad, vamos a buscarla en la Biblia, ahí está. Amén. Vamos a buscar la seguridad, que Dios nos ama, Dios no nos va a dejar solos, Dios está con nosotros. Amén. Yo no tenía esta fortaleza que yo tenía. Y yo siempre he sido contenta. Pero no he sido una persona de que, así, no. Yo trato de estar contenta. No, en ningún momento me he amargado. Amén. Mi hija me hace mucha falta, sí, pero ella trata de venir y eso, pero la soledad tú tienes que buscar de tu parte. Sí. Invito al movimiento de gloria a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Amén. Y después a las 6, si no puede ir en la mañana, va en la tarde. Amén. O si puede ir a los 2. Una bendición. Eso depende de ti. Entonces no te sentirás sola. Amén. Ni solo. Amén. Amén. El Romanan, versículo que dice, el gozo del Señor también fortaleza. Amén. Que no tem soledad, tem gozo del Señor. Amén. Ora vou vir na Cristo, a boca não está na Cristo ainda, ora vou vir na Cristo. Você vai sim aqui com o gozo do Senhor e você vai sim combater a soledad. Amém. Amém. Feliz anoche. Nos está despedido de vos. Até com outro semana. Boa noite, bendição. Bendição. Amém.